Cada uno debe también pedirle al Señor la gracia de poder recibir la revelación de la palabra eh, para que pueda tener noción de la Escritura y así también el Espíritu pueda tener elementos para trabajar en nosotros. La Escritura dice claramente que en la iglesia, que es lo que Dios está edificando nuevo, Cristo tiene que ser el todo y en todos. Y eso excluye absolutamente todo lo otro que no sea Cristo. Ahora, si nosotros consideramos a Cristo como simplemente el Salvador y que fue a la cruz, murió y resucitó y está ahora en los cielos, es como que estamos empequeñeciendo un poco la obra del Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos empequeñecer la obra de Dios, no, de ninguna manera. Dios es muy grande, es muy vasto y Él tiene el poder y la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Y tiene dentro de las cosas nuevas, así como en la creación nosotros encontramos una amplísima variedad, también en la nueva creación Dios lo hace. Si ya la creación que vemos es tan impresionante, es tan maravillosa, tiene tantos detalles y aspectos, ¿no va a tener la nueva creación que Dios está haciendo en Cristo? Lo cual incluye primero las personas y después todas las cosas. Recuerden, hasta llegar a cielos nuevos y tierra nueva. Entonces se nos presentan algunas características de estas cosas, no sus detalles, pero sí las características. Por ejemplo, un profeta dice, y morará el lobo con el cordero, y un niño de pecho los pastoreará, dando a entender que la ferocidad que hoy conocemos en los animales ya no va a estar más, y va a haber una convivencia armónica de todas las especies, y que no va a estar más el mar. Simplemente un río que sale de la presencia de Dios es el que va a regar toda la tierra. Estos son también misterios, pero es lo que la palabra nos revela. Pero primero en este plan de Dios está el hombre, estamos nosotros. Y Dios nos ha llamado para esto. Por eso rogamos que el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría y pueda también en la vida de resurrección hacer esos mismos milagros que Él hizo en los discípulos, también que nosotros lo podamos vivir. Recuerde que Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y de por los siglos. O sea que las labores que el Señor hizo con sus discípulos en resurrección, yo entiendo que también las hará con nosotros. Entonces debemos pedirle, Señor, tenés que obrar este milagro en mí. Si nosotros consideramos de esta manera, sabe que la Escritura se nos va ampliando más y más. Ahí dice en Gálatas capítulo 3 que Dios nos suministra el Espíritu, ¿cierto? Gálatas 3:5. Este suministro del Espíritu viene a nosotros por el oír con fe. ¿Vio las condiciones de Dios? ¿Qué nos pide el Señor para suministrarnos el Espíritu? Que escuchemos con fe. Y a veces sí nos sorprenden algunas cosas no sé si usar esta palabra, pero cómo ha evolucionado el cristianismo a veces, pero dejando un poco de lado la revelación y tomando algunos aspectos nada más. Digo evolucionado porque cada uno parece que va elaborando las cosas de acuerdo a su entorno y a otras cosas humanas. Entonces, ayer mirábamos una película que relataba un testimonio real de una persona que estuvo muerta y el Señor le devolvió la vida, pero pasó un proceso muy largo de enfermedad hasta su recuperación por un accidente que tuvo. Entonces, una de las cosas que me llamaron la atención es que él hablaba de otro ministro, porque él también es un ministro ordenado como yo.
Y eso se refería a la institución, a que habían alcanzado un cierto nivel de preparación, de estudios para ser un ministro ordenado. Por ahí uno puede decir, qué bien, qué bueno. Pero eso es todo un sistema que se ha ido implementando en algunas congregaciones o denominaciones porque habían entendido que estaba bien las cosas que se hagan así, de esa manera, porque no podía cualquiera ser un ministro. Sí. En el tema de liberación. Sí. Viene a ser, también, algo que fue puesto por el hombre también. ¿Por qué? Porque si Dios hizo todas las cosas nuevas, ella que somos todos hechos nuevos, ¿por qué todavía se sigue liberando? Porque lo estamos viviendo con Pascual, se sigue liberando y sacando de generación de maldición y se viene cambiando un montón de cosas de atrás y vienen cortando. O sea que hay muchos ministros que lo siguen haciendo así. Ay, ¿qué le puedo decir? Bueno, sí. Nosotros como pueblo hemos dicho, en los tiempos pasados nosotros estuvimos en el otro templo, nosotros siempre estuvimos trabajando en ese sentido de liberación, hasta con espíritus de brujería y todo, y el Señor nos daba a entender que el espíritu de brujería, todo eso sea... Sí, debemos saber que hay un mundo que está bajo el poder del maligno. Entonces muchas personas que vienen a Cristo vienen con ataduras y con influencias demoníacas, ¿sí? Ahora hay aspectos de la palabra que son para los creyentes que esas otras cosas no dan resultado. Eso es para los que están llegando a Cristo. Generalmente en la experiencia hemos encontrado que para los que ya conocen al Señor, la mejor liberación es la aplicación de la palabra y de lo que Cristo hace. Y especialmente este tema que vamos a empezar a tocar hoy, que ya lo hemos tocado así, pero ahora un poquito más de profundidad, si el Señor nos permite, es nuestra crucifixión juntamente con Cristo. Ahí es algo que nos separa completamente, al menos así lo dice la palabra. Entonces, esto nos trae una liberación absoluta y total de ciertas cosas, por no decir de todas las cosas pasadas, de las cosas antiguas, de las cosas del mundo, de Satanás mismo. O sea, nos coloca un definitivo antes y después. Este definitivo es también real de acuerdo a la crucifixión que cada uno viva. Por eso este tema es sencillo en algún aspecto, pero en otros un poquito más complejo. Por eso el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar de estos temas, estamos en 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3, mayormente vamos a estar ahí, habla primero del poder y después de la sabiduría de Dios. Que en la cruz de Cristo hay poder y hay sabiduría. Como que ahí en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios hizo llegar las cosas hasta ahí y de pronto Cristo tuvo que morir, ser sepultado y resucitar para que entonces las cosas nuevas se empiecen a hacer. Ahí hay un antes y un después. Ese antes y ese después es el antes y el después de Dios. Dios es el que ha determinado esto. Si nosotros nos mantenemos fieles a esos principios, el obrar de Dios va a ser conforme Dios lo determinó. Pero si nosotros le incorporamos algunas otras cosillas, tal vez no resulte así. Entonces, continuamente, a los hermanos me refiero, hay que estarle haciendo primero esto, después otro, después aquello. Sí, una de las últimas cosas que apareció fue ese tema generacional. Yo sinceramente le digo, eso yo lo vi no metido en el asunto, lo vi un poco desde afuera. Me sonaba un poquito extraño, pero no sabía decir por qué sí y por qué no. Observaba nada más y cómo algunas cosas ya se iban un poco al extremo. Prácticamente la palabra del Nuevo Testamento, especialmente la palabra de las epístolas, en ese sistema queda absolutamente de lado.
No se toca. ¿Cómo sería entonces? Porque si yo acepto a Cristo, ¿cierto? Sí. Abro la puerta del Señor es como abrir una puerta, ¿cierto? Y Dios entrará en mi corazón. Pero antes de que Cristo entre, nosotros abrimos puertas para que el demonio trabaje en nosotros. Sí. Antes. Entonces, ¿cómo se hace para liberación ahí? O sea, una vez que yo recibo al Señor en mi corazón, esas puertas se cierran. Sí y no. Entramos en un tema complicado porque hay algo que Dios ha hecho, que nos incluye a todos. Pero no todos conocemos eso que Dios ha hecho. Entonces, en la vivencia, en la experiencia, al no conocerlo, nosotros no lo vivimos. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado, no se han tocado esos temas. O sea, yo sé que a veces toco algunos temas antiguos y a veces pueden ser un poquito, porque uno está tocando temas que han sido vividos en las iglesias. Entonces por ahí puede despertar alguna... Yo les ruego que me tengan paciencia para explicar estas cosillas, porque aquello que hicimos, lo hicimos dentro del conocimiento, de la gracia, de lo que el Señor de la luz que el Señor nos estaba concediendo en ese tiempo. Pero considerando hoy las Escrituras, hoy tenemos más luz que antes. Entonces debemos estar atentos a lo que Dios nos está mostrando hoy, para si alguna cosa del pasado tenemos que revisarla a la luz de lo que hoy tenemos y no tal vez cuestionarnos o eso que ya hicimos, ya lo hicimos en el Señor. La palabra dice claramente que hubo una obra hecha en Dios, que Dios no se va a olvidar de esas cosas. Pero hoy tenemos más luz sobre la palabra y estamos encontrando que hay cosas que nosotros, como enseñadores o pastores, no habíamos tocado nunca y están en la palabra. Ese es el tema. Y decimos sí o no, ¿por qué? Porque hay aspectos que en la cruz han sido cortados y quitados por Dios. Pero nosotros nos hemos olvidado de un detalle que casi no se mencionaba en la iglesia. Es que todavía nosotros tenemos un área que la palabra claramente la describe y la menciona como carne. Que no es el viejo hombre, es la carne, que está en nosotros. Y si uno mira detenidamente, tiene que llegar a la conclusión, porque no nos queda otra, que la carne está en el cuerpo. Por eso hay un tratamiento especial para el cuerpo en la palabra, que ya lo hemos visto algo, gracias al Señor, en cuanto a los miembros del cuerpo. Son necesarios. ¿Por qué? Porque la carne está entrelazada en nosotros, entremezclada en nosotros. Entonces, si bien todas las puertas se cierran cuando Cristo viene, nosotros después seguimos con muchas puertas abiertas. ¿Por qué? Porque la carne está en nosotros. ¿Por qué es diferente la carne al viejo hombre? Porque el viejo hombre incluye todo el poder de Adán, bajo el cual nosotros también estábamos. ¿No dice la Escritura que todos nosotros en otro tiempo vivimos bajo la voluntad de la carne y de los pensamientos? Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero en determinado versículo, Efesios capítulo 2, dice, pero ahora, Dios, con su gran amor con que nos amó, mire, estos versículos se leían muy de vez en cuando en la iglesia y no se le daba ningún significado. Simplemente se leían nada más, como se leía, por ejemplo, Colosenses capítulo 1. Pero era una introducción que se usaba a veces al empezar una reunión. Se leía una palabra y nada más. Lo que sí reconocíamos eran todas las historias de los evangelios, los milagros, que Jesús cruzó el mar, Zaqueo, Bartimeo, y todos los milagros nosotros los conocíamos todos. Conocíamos muchos salmos y muchas experiencias de los santos del Antiguo Testamento, pero de la palabra de revelación de las epístolas no conocíamos absolutamente nada. Bueno, y esto que dice la Escritura es así, dice, a ver, ¿dónde estamos? Acá está.
Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero al no conocer esta palabra, y tal vez estoy criticando a hermanos y pastores que ya no están, pero no lo tomemos como un afán de crítica, sino de escasez que en esos tiempos vivíamos. Nadie nos dijo, hermanos, esta palabra es para que la vivamos hoy, porque esto lo hizo Cristo por nosotros. Y como está escrito, si uno sigue escuchando esta palabra, cuando llega este suministro del Espíritu, que es la palabra, y uno lo escucha, ¿sí?, la recibe con fe, este suministro va a llegar a nuestro interior. Entonces uno va a confiar y va a creer que lo que Dios dice es verdad, que realmente hemos resucitado con Cristo y que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, porque eso es lo que la palabra dice. Pero al no conocer estas verdades, es imposible que se puedan vivir. Entonces, por eso es que si nosotros buscamos en la experiencia de los hermanos y en la misma experiencia que nosotros hemos vivido, nos vamos a sorprender, porque no concuerda absolutamente nada con lo que la palabra dice. Pero hoy que tenemos luz sobre la Escritura, encontramos que esto es una verdad y es una realidad. El tema es que, digamos, el viejo hombre ha perdido su poder por causa de que en Cristo fue crucificado, pero aún queda la carne en nosotros. La carne es algo personal, individual. El viejo hombre es Adán mismo manifestado en todo el mundo. Juan va un poquito más allá diciendo, el mundo entero está bajo el maligno. Así dice. Entonces, pero también dice, más nosotros tenemos la unción del Santo. Entonces, en ese tema de la unción se enseñaba que había ciertas personas que tenían la unción. Entonces, alguno por ahí que tenía la unción revoleaba el saco y se caía mucha gente. Y nosotros pensábamos que eso era la unción. Pero la unción es la unción del Espíritu que está en todos los creyentes. Aquellos que tienen el Espíritu tienen la unción. Nada más que no lo sabíamos. Y por ahí alguien escuchaba que tenía la unción, claro, y salía a veces para cualquier lado. Y los pastores se asustaban diciendo, ¿vio? Se generaban esas cosas que no eran convenientes. Y algunos salían con alguna visión rara y con cosas extrañas. Entonces, en algunos lados los pastores cancelaban todas esas cosas y se volvían a un evangelio más tradicional, más tranqui, no con ninguna cosa, que no vaya a aparecer nadie con estas cosas extrañas. En las iglesias pentecostales se da un poco más de libertad a experiencias y un mover del espíritu, pero también cada tanto surgía algo, ¿no? Pero cuando, digamos, pasaron algunas sacudidas en las congregaciones, hubo también muchos que, digamos, empezaron a dejar. Y después que pasaron algunas cosillas, vino más luz, vimos a Cristo nuevamente y ahí retomamos esta senda de luz y de verdad y empezamos a considerar esto que el Señor ha hecho en Cristo para poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra experiencia. Entonces la carne produce ciertas complicaciones y puede abrir puertas. Realmente tiene muchas puertas abiertas, tiene todas las puertas abiertas la carne. Por eso la palabra nos dice, especialmente en Romanos capítulo 8, que debemos andar en el Espíritu y no en la carne.
Y muestra ahí que andar en la carne es muerte. Y andar en el Espíritu es vida y paz. Entonces tenemos que seguir esta senda del Espíritu, que es lo que Cristo ha hecho para que nosotros vivamos la experiencia de la vida del Espíritu y vayamos, digamos así, venciendo por la vida del Espíritu toda manifestación o fuerza de la carne que está en cada uno de nosotros. No es la misma carne mía que la carne del hermano acá. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la carne ha crecido de acuerdo a la vivencia de uno lejos de Dios. Y cuántas puertas y cosas se introdujeron en mí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no es el tema de defender generaciones, sino el tema es de revisarse uno y ir entregando a medida que uno va descubriéndose, Sí. quedando atrás y entregándolo al Señor. Ese sería el trabajo que había que hacer con la persona. Sí, no, sí. No reprenderla ni generaciones ni todo aquello que se viene, sino qué vivió esa persona, qué experiencia trae. Sí, el tema es que, a ver, podríamos hacer ese uso de reprensión y eso, pero va a producir un afecto solamente momentáneo. Un afecto más bien mental y no efectivo, porque lo efectivo viene por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra crucifixión con Él. No hay otra manera de anular el poder de la carne, porque así como el Señor venció al viejo hombre, Él también ha vencido a la carne. Por eso sería el alma. ¿Eh? La generación de cosas sería algo más mágico. Sería algo que se hace momentáneamente y afecta activamente a una persona. Pero se termina la función esa y se terminó. En cambio, lo del Espíritu sí, lo del Espíritu Santo sí, perdura. Sí, ahí vamos con Pascual, sí. Lo que se está hablando, ¿no? Y es bastante complicadito el tema de palabras ciertas que se hablan, de no reprender, de que vos no toques a nadie, y sí la palabra. Y yo lo veo a Anacondia, entonces, ¿qué hacemos con Anacondia? Claro, con Anacondia vive. ¿Cómo hacemos con Anacondia? ¿Qué es o no es? O lo que hace no es. Ahí hay una evidencia, la tengo clara. Sí, eso nos lleva a un... Por eso es que, y anteayer justamente estamos con unos hermanos de otra iglesia, anteayer, y vimos esto, por eso es la pregunta. No es porque quiero contradecir. Sí, lo entiendo perfectamente. Escuché ese tema, y ya habíamos estado hablando la semana pasada, que es por la palabra, Sí, para ser liberado. sí. Y ahora me trae, que vengo estudiándolo y viéndolo, Anacondia lo que él hace. Él vive reprendiendo, empezó la reunión y él sigue reprendiendo y terminó reprendiendo demonios y echando demonios. Y hay liberación y se sana la gente. Entonces, me tiene ahí Como un poco... ¿qué creo? Sí. Esto o esto. Y ayer me confirmaron de nuevo porque lo escuché a la persona. Y es un hombre de liberación. Y yo me pregunto, no porque no estoy entendiendo, no es que no entienda, es que quiero saberlo bien para no cometer errores también y cuando hable puedo hablar de verdaderamente lo que estoy viviendo. Sí, o sea, a ver, no crean que a mí no me produjo cierta confusión en determinados momentos estas cosas. Yo les voy a tener que plantear mi experiencia, pero tampoco lo tomen que es la revelación final y absoluta, sino ha sido la palabra relacionada con mi experiencia. Bueno, y por supuesto la observación también de muchas cosas y consultando también distintas experiencias a través de los libros, mayormente de lo que los hermanos escriben, de pastores y de hermanos como Anacondia y los que colaboran con él,
y de muchos otros autores sobre estas cosas. Es un rango bastante amplio de opiniones, ¿sí? Entonces, a ver, por supuesto lo que menos queremos es provocar confusión, sino claridad, para que nosotros tomemos un camino y lo sigamos. Entonces, en este sentido, debemos volver exclusivamente a la palabra y momentáneamente tal vez dejar un poco las experiencias de lado y pedirle al Señor nuestras propias experiencias. Porque nosotros como hijos tenemos el derecho de pedir y de vivir nuestras propias experiencias en el Señor. ¿Sí? Porque siempre se dijo también en las iglesias que cuando el hermano Anacondia llamaba para liberación mayormente, pasaban todos los hermanos de la iglesia. Sí, y sí, pero ¿qué está pasando entonces? Hasta a mí me pasó un caso, o sea, en ese tiempo estuve en el grupo de oración. Sí. Y ese grupo quedaba debajo de la plataforma. Y yo fui liberada. También tuvo que ser liberada. Y me empecé a vomitar. Empecé a vomitar y empecé ahí no hay abajo. Y que Anacondia se enterara, o sea, Anacondia estaba arriba del escenario. El grupo estaba debajo del escenario grande, clamando ahí, estaban intercediendo. Y yo estaba ahí en el medio igual. Pero fui liberada ahí. No vamos a negar todas esas cosas, no, porque muchas fueron reales. Pero ¿a qué entonces lo atribuimos? En que la carne, influenciándonos a nosotros, los creyentes, abre puertas a poderes que van a afectar esa área que todavía no está bajo completa redención, que es el alma o parte del alma y el cuerpo. El cuerpo ha estado muy expuesto a los ataques del enemigo porque nos habíamos olvidado del cuerpo. Santificábamos el alma, consagrábamos el alma, pero el cuerpo lo habíamos dejado de lado. Entonces, ahora conociendo lo que la palabra dice sobre el cuerpo, consagramos también nuestros cuerpos. Consagramos el alma, consagramos el cuerpo para el Señor. Entonces, es como que le estamos quitando al enemigo cualquier ambiente donde él se pueda introducir. Y debemos reconocer esto, que durante muchos años en las iglesias hubo mucha aparente consagración y no una consagración real. Ese es un gran tema también. Igual, la mente carnal es muy poderosa. Sí. ¿Cuántas personas igual quizás tienen miedo y ven cosas o escuchan cosas y dicen que son demonios y así? Y capaz que, bueno, viste que a mí también me había pasado antes. Escuchaba ese sonido así en la casa. Y después fuiste y oraste, pero, o sea, el problema era yo, no el ambiente, el lugar. Entonces, la mente es muy poderosa. Si vos capaz te estás diciendo algo, lo sentís en el cuerpo también. Y capaz no quiere decir que eso venga de parte del Espíritu de Dios. No, evidentemente ninguna de esas cosas viene de parte del Espíritu de Dios. Pero es porque hemos vivido un evangelio solamente de salvación inicial, tal como le había pasado a los hermanos de Corinto. Habían recibido la salvación inicial y muchos dones, pero no tenían crecimiento. A nosotros también recibimos el evangelio, recibimos la cruz, la sangre para el perdón de nuestros pecados, recibimos la vida eterna, éramos salvos de la condenación, pero no teníamos crecimiento. Porque no avanzamos en el conocimiento de Cristo, en la revelación que la palabra tiene de Cristo. Yo entiendo que por esa causa es que hemos padecido muchas cosas, se nos hizo una mezcla, una confusión en cuanto a la palabra y vimos muchas experiencias que no sabíamos exactamente cómo analizarlas. Y vinieron esos vientos de doctrina que nos llevaron de aquí para allá, pero ninguno nos centró en Cristo,
nos afirmó, nos arraigó. Yo no conozco ninguno de esos movimientos que haya afirmado a los creyentes en Cristo, que los haya, como dice la Escritura, arraigado en Él y sobreedificado en Él. Eso ya es un gran defecto de todas esas corrientes que aparecieron. Y después debemos analizarlas a la luz de la palabra. No tenemos que tener temor a esto. Y si cierta corriente o forma o práctica no está totalmente de acuerdo a la Escritura, o vamos a plantearlo mejor, si hemos encontrado algo mucho más precioso en la palabra para nosotros, ¿por qué no apropiarnos de eso que el Señor nos revela en cuanto a Cristo y dejar de lado las otras cosas? Si en un tiempo fueron buenas para ese tiempo. Hoy tenemos algo mucho más precioso. Aferrémonos de esto que el Señor nos está revelando. Sí. Estaba pensando y en lo que decía Pascual del hermano Anacondia y lo que decías vos de la palabra, y puede llegar a ser de que hay personas que han creído en Cristo y recibieron la salvación, pero necesitaban, o sea, hay todavía poderes de las tinieblas que están actuando en la vida de esas personas. Entonces ahí es donde entra el hermano Anacondia y cuando se hace una oración de liberación por ese tipo de cosas, es ahí donde pasa que hay hermanos de las iglesias que les pasa a ponerle lo de rosa y otras cosas que han pasado ahí. Y eso es una liberación de los ataques del enemigo, de puertas que se han abierto al enemigo. Y después de lo que vos estás diciendo por medio de la palabra y eso, es una liberación de lo que uno fue en el pasado, de las cosas que uno estuvo atado. ¿Por qué? Porque en la liberación de Anacondia hay muchas personas que sí han sido libertadas de esos poderes de las tinieblas que estuvieron actuando en ellos, pero su vida no recibió una transformación completa y siguieron estando atadas a un carácter, a una manera de pensar, que ya no era en sí una injerencia diabólica, sino su forma de ser, su forma natural de ser, que por medio de la palabra ellos ahora tienen que recibir la luz de Cristo y ser liberados de esa manera de ser también. Entonces, creo que yo lo pienso de esta forma, es como un complemento. O sea, la oración de liberación de los ataques del enemigo y después la presentación de la palabra de lo que Cristo es y de lo que Cristo tiene para que esas personas también sean libres de lo que uno es, de lo que uno tiene en el interior. Porque si es solo oración de liberación, va a faltar el alimento, el crecimiento y la liberación de lo que uno tuvo durante toda su vida. Y después hay gente que escucha la palabra de Cristo y de lo que Cristo es, pero está tan influenciada en su mente y en su interior por espíritus satánicos, por cosas que han pasado, que no recibe la palabra y no puede crecer tampoco, porque está atada por... Sí, entiendo. Sí. O sea, analizando, porque si no hay cosas que no terminan cuadrando. Sí, o sea, la liberación existe, es real. O sea, el Señor mismo dijo que Él nos concedía autoridad en su nombre para echar fuera demonios. Eso es real, ¿sí? Pero la palabra también nos presenta para aquellos creyentes genuinos y que se dedican al Señor, se consagran al Señor, una vida totalmente diferente. Entonces, hay muchas personas que a veces se convierten al Señor y hacen profesión de fe, pero después nunca más o muy escasamente asisten, escuchan la palabra, buscan al Señor y se consagran a Él. Entonces, cuando viene nuevamente el predicador, van a escuchar al predicador. Ahora, desde ese tiempo que recibieron a Cristo, han pasado algún tiempo, han pasado muchas vivencias y a veces llegan bastante atados y poseídos por muchos poderes y sí, necesitan liberación. Vamos al tema, es que si nosotros conocemos al Señor,
Vamos a necesitar corrección, vamos a necesitar disciplina del Padre, vamos a necesitar aún más revelación del Señor, pero no vamos a necesitar liberación porque estamos creciendo dentro del ambiente en el cual el Señor se está moviendo. A eso queremos ir, en el sentido de que aquellos que estamos siguiendo a Cristo vivamos totalmente aparte de ciertas cosas, e incluso para nosotros recibir una amplia bendición del Señor y poder también bendecir y ayudar a otros hermanos. ¿Sí? Yo sé que hay cosas que no estamos contestando todavía directamente, por eso pido paciencia, porque hay cosas que la palabra nos tiene que decir. Y nosotros tenemos que llegar a esa convicción, ¿sí?, en cuanto a lo que dicen las Escrituras, para que prevalezca esto sobre experiencias pasadas. Yo también estuve en liberación. Y sí, fue algo muy real que sucedió. Pero para que no se esté repitiendo la liberación que se hizo hoy, dentro de unos meses o unos años, es conveniente que conozcamos al Señor. Conozcamos lo que Él ha hecho, quiénes somos nosotros hoy en Cristo, y seamos levantados entonces a ese nivel de vida. Y definitivamente encontramos que la cruz, y únicamente la cruz, es la que nos va a separar de lo antiguo, ¿sí?, de lo adámico, del mundo, de lo de Satanás, de la carne, y absolutamente de nuestro pasado y lo que nosotros hemos sido lejos de Dios. No hay otra manera. Sino siempre va a haber como ciertas puertas. Siempre vamos a estar muy cerquita, muy al borde de lo que fuimos. Les conté alguna experiencia que tuve hace algunos años atrás, en que un espíritu me habló. Sí, se los conté. Lo cuento de vuelta. Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte. Me asusté porque fue plenamente consciente. No fue un sueño, no fue una visión. Lo viví en un determinado momento. El espíritu me habló. Entonces yo me di cuenta que estaba muy cerca. O yo estaba muy cerca o el espíritu se me había acercado demasiado. No sé, pero me habló. Me habló interiormente, yo lo escuché claramente y me asusté y le pedí ayuda al Señor. Entonces ahí me di cuenta que el problema era yo. Yo necesitaba acercarme más a Cristo. Así tuve otras experiencias, pero también he encontrado algo muy precioso en que solamente la cruz, cuando vivimos la experiencia de la cruz aplicada, y yo entiendo que el que aplica la cruz en nosotros hoy, después de nuestra conversión, es el Espíritu. No somos nosotros, sino que el Espíritu mismo nos aplica la cruz para poder separarnos. Y efectivamente la cruz nos separa. Y podemos enumerar ahora ciertas cosas. Del viejo hombre, del mundo, ¿sí?, de Satanás y sus poderes, no importa el nombre que tengan. Nos separa ya del mundo, ya lo mencioné. ¿Qué me está quedando? De la carne, ¿sí? Y por supuesto, al separarnos de la carne, nos separa absolutamente de todo lo que nosotros hemos sido, porque todo eso está en la carne. A ver, nosotros tenemos un depósito, Pablo habla del depósito del Espíritu en nuestro interior, donde está la vida que el Señor nos ha dado. Ese es el depósito de Dios, donde Dios está, donde somos uno con el Señor. Pero también hay otro depósito. Hay otro depósito en nosotros. Y si nosotros estamos muy cerca, casi ahí nomás, del depósito siempre va a surgir alguna cosa antigua. Va a llegar a nuestra mente. Parece que todavía, no sé si hay una cosa genética que este cuerpo, sí,
tiene memoria. O sea, todos nuestras células tienen memoria. Entonces, si no ha venido la cruz, o sea, ¿cómo van a reaccionar las células de nuestro cuerpo? Mire, vamos a ser bien directos. Vamos a ir derecho nomás. Si antes mi corazón, usando mi mente, mi cuerpo, mis ojos y todo, veía a una mujer y mis ojos se iban y mi mente trabajaba, hermanos, esas cosas van quedando escritas en mi antigua naturaleza, están ahí. Entonces, si ahora el pastor Juan Manuel de pronto se descuide un día y vea algo, ¿qué va a pasar? Hay una memoria en mis genes, en mis células, que no es la memoria de Dios, no es lo que Dios escribe, es mi antigua naturaleza. Pero ¿qué pasa si el Espíritu no se está moviendo en mí y lo que se está moviendo se llama carne? Capaz otro hermano no tiene ningún problema, porque la carne estuvo más contenida por distintas causas. No usó sus miembros, no usó su mente, no usó ciertos aspectos del alma y del cuerpo. Entonces, digamos así, es diferente. Simplemente el Espíritu viene y va tomando ámbitos en la persona y distribuye de Cristo. Pero se necesita algo entonces que golpee de muerte eso que yo he sido. ¿Y qué es lo que lo va a golpear de muerte? Mire, no hay prácticas. ¿Qué dice Pablo en el libro de Colosenses? Algunas cosas tienen cierta sabiduría de reputación en duro trato del cuerpo y en otras prácticas más, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Y eso se ha registrado a través de la historia. Personas que con muy buena intención dijeron, no, el mundo está totalmente corrompido. Vamos a hacernos un edificio bien escondido en la montaña y nos vamos a consagrar a Dios. ¿En qué derivaron todas esas cosas? La vida monacal, la vida de celibato y la vida de apartarse aparentemente del mundo pecador para servirle a Dios. No sabían estas personas que cuando ellos se mudaron de la ciudad, de los ambientes perversos y corrompidos, a la montaña, se llevaron el mal que tenían dentro de ellos. Y si tenían demonios influenciándolo, los demonios se fueron con ellos. ¿Comprenden? Ese es el problema. Bueno, ese es el problema de locura. Claro, porque hoy no se escucha, ¿no? Sí. Van apartados, están ahí, pero su matar... Vio cómo saltaron en un tiempo por distintas partes del mundo las prácticas y las cosas que estaban tapadas de los sacerdotes, del clero, de muchas cosas. Bueno, pero hermanos, no miremos para otro lado, por favor. Miremos dentro de nuestros ámbitos. Hoy, en muchos ambientes, las iglesias consideradas evangélicas, que aparentemente eran las que estaban más fieles a la doctrina del Señor, hoy también están desviadas. Entonces los pastores 2x3 dejan a su compañera y se buscan a otro, a otra, o a otro también. Porque hay mucha gente que de pronto dice, no, lo que pasa es que salí del closet. Y salieron del closet, dicen. ¿Vio cómo todo va cambiando? Bueno, la carne se sigue moviendo. La carne ha seguido creciendo, parece muy escondidita, muy solapada, porque se la tapó con doctrinas, con prácticas, con actividades, con un montón de cosas. Con disciplina. Y sí, porque si no, la vida cristiana pareciera que hay que agregarle muchas cositas, porque si no es media aburrida la vida cristiana. No. Hay que sacarle todas esas cosas y dejar la vida cristiana tal como es, porque la vida cristiana no es para vivirla en los templos y alrededor de ciertas cosas, sino que la vida cristiana es para vivirla todos los días. Claro. Entonces, hermanos, necesitamos hoy, más que nunca en este tiempo, nosotros, los hijos de Dios, la cruz. O sea, que el Espíritu nos aplique la cruz en todo lugar de nuestro ser. Y
entonces la vida de resurrección se pueda manifestar, porque si no hay aplicación de la cruz, no hay aplicación de vida. Así nomás lo decimos. Y tenemos que ir a la palabra. Acá es donde tenemos que plantarnos en la palabra y volver a pasajes que ya hemos mirado, pero que sería, por ejemplo, Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7. Ahí claramente habla de que hemos muerto juntamente con Cristo. Yo le invitaría, por favor, a ver, voy a usar la palabra que no quería usar. Voy a usar la palabra que no quería usar. Hay una tarea. De acá hasta el otro viernes. Estudie, por favor, estudie, mire lo que estoy diciendo. Estudie Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7. Pero sobre un punto específico. ¿Qué dice de nuestra muerte? Esos dos capítulos, ¿qué dicen de nuestra muerte? Romanos 6 y Romanos 7. ¿Sí? Por favor. Claramente la palabra dice que si nosotros no morimos, no podemos participar de la vida nueva. Y dice claramente también que solamente el que muere es justificado. ¿Qué significa esto? ¿Que los que no mueren entonces no son justificados? Vio acá vienen misterios, vienen cosas que a veces cuesta que entren en nuestra capacidad de pensamiento. ¿Somos justificados o no somos justificados? Y ahí tenemos que decir sí o no. Dios nos justifica por causa de la justicia de Cristo. Pero nosotros interiormente, desde nuestro interior, en nuestra vida práctica, no vivimos justificación. Y eso le ha sucedido a muchos hermanos, tal como me sucedió a mí en mi vida cristiana. ¿Esto por qué? Porque Dios me blindó. O sea, me puso adentro de Cristo. Entonces cuando Dios me ve justificado. Pero en mi vida, en mi práctica, en mis pensamientos, en mis acciones, yo no vivo justificación. Entonces, ¿estoy justificado o no estoy justificado? Sí, estoy justificado eternamente para Dios. Cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. ¿Pero en qué condición? Como un bebé, sin crecimiento, sin desarrollo. Porque la voluntad de Dios es que acá yo pueda vivir aquello que Dios dice que yo soy. Ese es el tema. Hay cosas que Dios determina de nosotros por causa de la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Pero en la práctica, nosotros ahora por el Espíritu tenemos que aprender y tenemos que crecer en eso que Dios dice. Entonces, si Dios dice que Él nos ha justificado, nosotros tenemos que pedirle que en nuestra vida crezcamos en justificación, y crezcamos en santidad, y crezcamos en salvación, y crezcamos en gracia, y crezcamos en todo. Porque si no, nos vamos a quedar con la justificación inicial dada por Dios, y tenemos salvación, pero no tenemos crecimiento. Y en el transcurso del tiempo, no nos vamos a diferenciar mucho de aquel que no conoce a Dios, o de aquel que dice que conoce a Dios y va a la iglesia y es mucho más activo que nosotros parece y mucho más determinado en sus conclusiones y parece que se porta mucho mejor. Porque a algunos se nos nota más evidentemente que no nos estamos consagrando a Dios, pero a otros parece que ni se le nota. ¿Vio? Porque tienen una vida así muy... no light, sino parece más tranqui, más... son más, parece más cumplidores de las normas. A ver, Pascual, ¿vos eras cumplidor de las normas, Pascual? A mí me costaba un montón cumplir normas. Cuando los pastores me mandaban algo, yo me rebelaba, sin decirlo, ¿no? Pero yo quería hacer las cosas a mi manera, no a la manera que ellos me decían. Pascual cumplió. ¿Sí? Hacía caso. Era obediente. ¿Vio? Hay una obediencia natural que hay personas... yo no tenía esa obediencia.
Y yo decía, entonces, ¿cómo voy a vivir si yo no tengo ni obediencia, ni paciencia, soy rebelde? Hasta que encontré que todas esas cosas estaban en Cristo. Pero no venían. ¿Sabe que no venían? Porque yo todavía estaba muy vivo para otras cosas. La cruz no me había tocado. Entonces el Señor no puede incorporar cosas dentro de una persona que todavía no ha muerto. Miremos la experiencia de los discípulos. ¿Qué sucedió antes de la cruz y qué sucedió después de la cruz? Por eso el Señor les dijo, hay cosas que todavía tengo que decirles, pero se las voy a decir después porque ahora no las pueden sobrellevar. Porque hay cosas, todas las cosas espirituales, todas las cosas de la vida, aunque sean así de chiquititas, por ser espirituales y por ser de la vida, ninguno que no ha pasado por la muerte y la resurrección las puede sobrellevar. Nada, absolutamente nada. Podemos vivir por otras fuerzas. Pero, a ver, yo voy a mirar un poquito. Hay hermanos acá que ya se le terminaron esas fuerzas. No están más. Solamente van a poder llevar cosas de la vida de Cristo por el Espíritu, únicamente. Yo ya no puedo llevar ninguna cosa de la vida del Espíritu, de la vida de Dios, con mis fuerzas antiguas, con lo que yo era. Ninguna. Porque enseguida me salta la vieja naturaleza, o sea, la carne. Encuentra de pronto, si yo no estoy en el Espíritu, surge. Entonces de pronto me encuentro gritándole o hablándole fuerte a mi esposa. Es decir, todavía, qué sé yo, no sé. Sí, la cruz ya pasó, entonces, ¿sabes qué sucede cuando la cruz ha pasado? El Espíritu de pronto enseguida surge. Inmediatamente surge el Espíritu. Porque así como la carne se hizo caminos en nosotros, especialmente a nuestra parte consciente, también el Espíritu ahora tiene caminos. Por eso, de eso queremos hablar en el libro de Primera de Corintios. Vamos a ir, por favor, con esto. Vieron que el año pasado miramos Primera de Corintios, especialmente estos 3 capítulos. Y teníamos algo. Hoy estamos mirando nuevamente estos 3 capítulos y tenemos algo más de Cristo. Algo más de revelación sobre los diseños de Dios, de cómo Él viene a tratar ciertas cosas cuando tenemos problemas. Por la lectura de 1 Corintios mayormente encontramos que en la iglesia había varios problemas. El primero que Pablo menciona es, pues he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe. Estos eran los chusmas, ¿vio? No, le decimos así, pero fueron los informantes de esa situación que se estaba viviendo en la iglesia. ¿Qué hay entre vosotros? Contiendas. Eso es lo primero que dice. Hermanos, me han llegado cierta información que entre ustedes hay contiendas. ¿Y cuáles eran las contiendas? La Escritura dice, porque uno dice que es de Pablo, otro que es de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo considera esto un gran problema, que está manifestando una falta de crecimiento y de desarrollo en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Entonces en el capítulo 3 dice, ustedes son niños carnales. El original es nepios, porque hay otra clase de niños que en el original es tecnon. El niño tecnon tiene la misma naturaleza del padre, aunque es pequeño. Puede ser un bebé, puede tener un poquito de crecimiento, pero tiene la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que está en las condiciones ideales para seguir creciendo y llegar a ser cada vez más parecido a su padre. ¿Sí? Ese es el tecnos. Pero acá Pablo usa otra expresión, nepios. Nepios es un niño
que no tiene desarrollada el habla y por lo tanto no se puede comunicar. ¿Esto no nos dice algo? A ver, cuando encontramos a una persona que no se ha desarrollado y por lo tanto no se parece a su padre, debemos entender que tiene muy poca comunicación con él. No tiene la capacidad de hablar con su padre. A ver si esto llego a la expresión para que se pueda captar bien. Si no, es como un matrimonio. sí. Dentro del matrimonio no hay comunicación, no se van a llevar bien. O sea, el hijo con el padre Sí. tiene que tener comunicación. Y estamos hablando de nuestro Padre, es Dios. Si no tenemos una comunicación con Dios, no vamos a tener crecimiento y no nos vamos a parecer a Él. ¿A qué nos vamos a parecer entonces? Ese es el tema. Algunos parece que querían parecerse a Pablo y Pablo les dice, está mal. Y era un gran problema. Porque se estaba sustituyendo el nombre de aquel que tenían que invocar y con el cual tenían que tener comunión por preferencias de distintos predicadores. Entonces, hermanos, Pablo les dice, ustedes son niños carnales. Ahora, lo que hemos entendido ahora claramente sobre estos 3 capítulos es cuál es el remedio que Pablo le aplica a la iglesia. O sea, a dónde los lleva nuevamente para que estos problemas se solucionen. No solamente había problemas de divisiones entre los hermanos por las preferencias que ellos tenían, sino que había problemas de conductas, de moral, había problemas en el matrimonio, había problemas con las comidas, había problemas, entonces, al tener preferencias que no estaban viviendo como un cuerpo. Entonces se escribió 1 Corintios 12, se habló del amor en 1 Corintios 13, se habló del entendimiento y la sabiduría y cómo aplicarlo en 1 Corintios 14. Les habla de la resurrección, porque hasta en eso también había problemas. La doctrina se había pervertido en ese sentido y había muchos que decían que la resurrección era cosa del pasado, que no estén esperando que la gente vuelva a vivir, o sea, que haya resurrección. Entonces, miren todos los problemas que habían surgido por causa de que no habían tenido desarrollo espiritual, crecimiento. Ahora, si nosotros miramos en el capítulo 2, encontramos que dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿A dónde vuelve Pablo a la iglesia de Corintios para solucionar los problemas que tenían? A la cruz. A la cruz. Y si miramos dentro de este pensamiento, de este contexto, 1 Corintios 1:30, encontramos que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces yo tuve que volver a repensar esta palabra. ¿Por qué? Porque se le está dando este conocimiento a una iglesia que tenía problemas y cómo solucionarlos, y especialmente problemas de comunión entre unos y otros. Entonces, ubicamos este versículo dentro del tratamiento inicial que Dios quiere tener con nosotros, porque Dios nos puso en Cristo no solamente para blindarnos y darnos justificación en el sentido de una justificación eterna, porque la Escritura dice que el Señor nos ha redimido con redención eterna. Pero estando en Cristo significa que Dios desea transformarnos. Y nos puso en Cristo para que efectivamente, sí,
por medio de la sabiduría de Dios, Jesucristo puede hacer nuestra justificación, santificación y redención experimental, vivida, o sea, experimentada por cada uno de nosotros en nuestras situaciones, en nuestras vivencias interiores, relaciones, en todo. Porque si no es aplicada a la cruz, con la carga de lo que significa la cruz, hay muchas cosas que todavía van a estar moviéndose en nosotros. Y eso sucedía con los hermanos en Corinto. Tenían sus preferencias, tenían sus gustos. Estaba el entorno griego, que era muy fuerte esa cultura, y estaba el entorno judaico, que también era muy fuerte. Bueno, tal vez nosotros no tenemos esos entornos ni judaicos ni griegos, pero tenemos nuestros propios gustos, tenemos nuestra voluntad y nuestras preferencias. Y la palabra dice esto: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No, esto es imposible. Yo me levanto y me voy. Esto no lo puedo vivir. ¿Lo podemos o no lo podemos vivir? En un primer momento debemos decir no. Pero si nos vamos a aferrar a la palabra, a lo que Dios dice, debemos decir sí. ¿Y cómo lo vamos a vivir esto? Cuando la cruz nos pase, cuando seamos pasados por la cruz. Porque si no, no hay forma de dejar nuestro gusto, nuestra preferencia, nuestro modo de ser, nuestro pasado y muchas otras cosas más que todavía están influenciando en nosotros. Nosotros tratamos de que nuestro mal pasado, mal comportamiento, malos pensamientos, malos casos que hemos hecho no nos influencien hoy. ¿Cierto? Pero no se refiere la palabra solamente a eso. Nosotros tenemos que dejar absolutamente todo atrás. Es decir, lo malo y lo bueno. Porque detrás del bueno hay algo malo. ¿Sí? Sí. Entonces necesitamos que venga la cruz y no sea aplicada, entonces nos separe de aquello. De lo bueno y de lo malo. De lo malo y de lo bueno. Por eso la cruz tiene un efecto de separación sobre todo lo pasado, pero después también la palabra nos dice que el Señor mismo lo dijo: tome su cruz cada día y sígame. Si nosotros cada día después no seguimos tomando nuestra cruz, no podemos seguir al Señor. ¿Sabe que hay un montón de horas que nosotros no seguimos a Cristo? Eso no sucede, ¿sí? No sucede porque no estamos ese día tomando la cruz. Y en este sentido, yo no digo que los voy aventajando mucho. Estamos todos ahí, hermanos. Tenemos que ir aprendiendo a vivir. Y esta vida, solamente el que resucitó y vive nos puede transmitir y enseñar esta vida. Nosotros no podemos solos. Por eso hoy, más que nunca, nuestra unión con Cristo debe ser cada vez más estrecha, porque si no, si nos desconectamos de Él, ¿qué tenemos? No tenemos mucho, no tenemos nada. Entonces, Dios nos puso en Cristo porque ahora necesitamos la sabiduría de Dios para encontrar en Cristo justificación, santificación y redención. Y estas tres palabras se aplican a esa obra inicial que necesitamos, y es especialmente las bendiciones que vienen por causa de la cruz para nosotros. Están todas relacionadas con la cruz. Justificación, santificación y redención. Están relacionadas con la cruz. Y está dentro del contexto que dice: para que nadie se jacte en su presencia, y cierra con: el que se gloría, es decir, el que se jacta, jáctese en el Señor o gloríese en el Señor.
Está dentro de esa, ¿vio? Porque Dios desea darle un golpe de muerte a todo lo filosófico, cultural. Ahí también ponemos esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, cualquier rasgo de cultura o religión, absolutamente todo. Junta con nuestras malas cosas, ponemos también todo lo bueno, ¿sí? Para que quede separado de nosotros y entonces lo que está en Cristo pueda ser suministrado. La justificación, la santificación es el efecto de la cruz sobre nosotros para que empecemos a recibir las capacidades de la vida nueva. Si no, no las tenemos. ¿Cómo hemos vivido? No digo hasta el día de hoy, vamos a distanciarnos un poquito, hasta hace un tiempo atrás, por cosas que nosotros elaborábamos, por esfuerzo que le poníamos y porque entendíamos que necesitábamos del Señor, entonces algo teníamos que hacer. Pero hoy hemos encontrado una cosa, que si no hay un vivir del Espíritu que nos vaya supliendo, ni ganas de venir a las reuniones tenemos a tener comunión con el Señor y con los hermanos. Pero cuando ya el Espíritu nos dispone, otro sabor tienen todas las cosas. ¿Cuál es lo precioso de venir a las reuniones? Tener comunión con el Señor y con los hermanos. No hay otro atractivo, no hay otro. Pero después eso con lo cual uno es suministrado, uno lo lleva consigo y lo vive en otros ambientes. Entonces, al vivir eso que es suministrado por el Señor, uno entonces va desarrollando otras comuniones que tiene que desarrollar con otras personas, porque si no, la cosa se pone media complicada o se introducen cosas que son de los aspectos culturales o el pasado o distintas cosas que no deberían estar. Hago una breve pausa. Sí. Y cuando se introducen esas cosas, que aunque pueden ser pequeñas hoy, producen chisporroteos, producen complicaciones. Cuando viene el Espíritu y nos suministra, hay otra armonía, hay otra vivencia. Y en esto tenemos que crecer, porque algo que disfrutamos hoy fue tal vez breve, pequeño, pero es un principio. Es algo que ya el Señor pudo darnos a experimentar, a conocer. Entonces eso tenemos que seguirlo porque solamente el Señor lo tiene. No lo podemos buscar en ningún otro lado, solamente Él lo tiene. Entonces ahí somos suministrados más y más. Por eso es que Dios dejó un poco escondidas estas cositas y como están un poquito escondidas a veces, parece que no las encontramos, no las vemos y somos especialistas en hacer algunas cosas para dar ciertas recetas, pero no nos han servido ni a nosotros y ni tampoco a aquellas personas que tratamos de que sigan ese mismo camino. Dios diseñó la vida de otra manera. Y toda la Escritura nos viene hablando de esto desde antes, pero nos cuesta oír. Yo reconozco que nos cuesta oír. Yo he sido una de esas personas que me ha costado mucho oír. Entonces, siempre repetí ese texto que dijo el Señor allí en San Juan 15, cuando dice, porque separado de mí nada podemos hacer. Oh, no, separado del Señor nada podemos hacer. Eso era solamente un dicho. Hacía muchas cosas separado del Señor. Mi patrimonio lo vivía separado del Señor. Mi relación con mis hijos era separado del Señor. Mi relación en el trabajo, separada del Señor. Y así muchas cosas hacía separado del Señor. Yo interiormente vivía muchas veces separado del Señor. Hasta que un día mi vida se secó tanto y se vació tanto que ese hambre intensa que tenía en mi interior
Señor me hizo reaccionar y ver mi escasez. Y cuando, bueno, gracias al Señor que Dios tuvo misericordia y no vi ninguna doctrina nueva, no me interesé por nada más, pero sí Dios me volvió a mostrar a Cristo. ¿Cuál fue la gran bendición que yo recibí estando así? Que Dios me revele, me muestre, me dé a conocer nuevamente a su Hijo. O sea, esto es algo muy grande, parece que no es tan grande, ¿vio? Si vamos a analizarlo así, parece que no es tan grande. Pero lo más grande que Dios le puede dar a una persona es mostrarle a su Hijo, porque el Hijo es la vida. Entonces, si Dios nos muestra a Cristo, nos está mostrando la vida. Cuando uno busca algo a veces del Señor y el Señor nos manda a Cristo, no nos dice absolutamente nada, nos muestra a Cristo, ya la puerta la abrió y nos está dando la respuesta. Esa es la respuesta que el Señor nos ha dado, entonces tenemos que continuar mirando a Cristo y mostrando lo que Él tiene para nosotros hoy. Entonces, la cruz, esa cruz objetiva y a veces un poco lejana, porque la cruz la vivió el Señor. Nosotros no la vivimos, no la podemos vivir. La cruz se recibe por fe. Es la obra interior del Espíritu siendo aplicada a nosotros que nos aparta para que el Señor empiece a tratarnos y empiece a suministrarnos algo. Entonces eso produce en nosotros una vida nueva. Necesitamos entonces la aplicación de la cruz. Porque si hay algo difícil de controlar, ¿sabe qué es? La mente. Y Santiago menciona aparte un órgano físico, que es la lengua. ¿Sí? Necesitamos entonces que la cruz no sea aplicada para que el Espíritu controle nuestra mente y controle también nuestros miembros físicos y ese tan complicadísimo que es la lengua. ¿Sí? Necesitamos la aplicación de la cruz porque esto está dentro de esa palabra que dice redención. Sí, hay personas que necesitan liberación, pero hay personas que necesitan redención. Hay creyentes que están necesitando redención porque nunca han sido redimidos en ciertas áreas de su ser. Y cuando la Escritura habla de redención, quiere decir comprar algo por un precio. Si el Señor ya nos compró todo, ahora es como nos sigue comprando más por partes. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo puestos para que el Señor nos trate completamente. Y no crea que somos pequeños, sino que somos muy vastos. Entonces el Señor por ahí, bueno, compra una parte, digamos así. Estoy poniendo como ejemplo nada más. Pero, qué sé yo, la mano quedó afuera, ¿vio? La mano quedó afuera. Pero también quedaron afuera ciertos elementos de mi interior que controlan esta mano. Entonces a esta mano le cuesta santificarse, le cuesta hacer cosas, le cuesta ir al bolsillo, le cuesta ayudar, le cuesta un montón de cosas. Estoy poniendo esto como ejemplo nada más para hacer cosas porque no está redimida. Necesitamos entonces la cruz en todo nuestro ser, en el alma y en el cuerpo, para que seamos absolutamente redimidos para el Señor. Entonces la vida empiece a fluir y a ser suministrada en todo nuestro ser, ¿sí? Y Dios ha prometido santificarnos espíritu, alma y cuerpo. Está todo incluido, porque el cuerpo va a participar de la resurrección y esperamos un cuerpo nuevo semejante al cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos vivir acá esta justificación, santificación y redención. Pero no viene si no viene la cruz.